Hola amigos, bienvenidos a Embarriados, un espacio diseñado para hablar de nuestra ciudad Tuna, sus problemáticas, su historia y su cotidianidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de la violencia intrafamiliar. Vinimos al edificio central de la UPTC a preguntar a la gente qué sabe acerca del origen de la violencia intrafamiliar. Fue cuando desde que la mujer empezó ya a exigir sus derechos como mujer, porque como primero el hombre era el que mandaba en el hogar y el hombre era el que trabajaba y la mujer era la que cuidaba a los hijos y se estaba en su hogar. Entonces pienso yo que ya el hombre no le gustó que la mujer saliera a como otras actividades que no sean las del hogar. Entonces el hombre ya es muy egoísta en eso y ahí es cuando empiezan los conflictos y pienso yo que eso es. ¿Cómo cree que se origina la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar se genera desde la idea de autoridad. Desde la idea de autoridad y desde la idea de control, se ejerce violencia sobre la otra parte de la relación. Todo eso yo creo que se ha dado de acuerdo a las circunstancias que vive cada familia, la parte económica, cómo influye dentro de una familia. Esto puede hacer que se genere violencia. Igual si ha sido una persona que se ha criado dentro de un ámbito con mucha violencia, igual yo creo que eso influye en esa persona, como que forma parte de su genética. En tiempos anteriores supuestamente la desconfianza venía de parte y parte, entonces damos un proceso en adelante de que por motivo de estado de embriaguez y núcleo familiar de la desconfianza entre las parejas. Eso no está relacionado como tal con la parte de la familia, sino con la violencia como tal que es tan antigua como el ser humano. Vale, muchas gracias. Pues creo que la violencia intrafamiliar, primero que todo, se da por la diferenciación entre las clases sociales. Entonces algunas personas son más vulnerables que otras y pues la falta de respeto y educación. Cuando existe la autoridad del hombre sobre la mujer o la autoridad del que posee la plata sobre el que no la posee. Entonces, sobre relaciones desiguales siempre va a haber violencia. Y generalmente nuestros ancestros, el único que llevaba dinero a la casa era el hombre, el pater familis, remontándolos a los griegos. Entonces, cuando el pater familis es el del poder, la violencia se hace natural contra alguien que no lo tiene. Entonces, a mí me parece que la violencia intrafamiliar surge a medida del poder y la autoridad. ¿Por qué crees que comenzó a considerarse como delito la violencia intrafamiliar? Porque esta violencia muchas veces lastima al otro. A través de la violencia intrafamiliar se han generado muertes, castigos, tortura, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que por eso es un delito y que hay que castigarlo y hay que ponerle cárcel o algún castigo que la opaque. Y pues desde ahí se ha vuelto pues un delito porque pues es algo que pasa y que, o sea, todo el mundo como que lo ignora y ya. Como delito la violencia intrafamiliar, porque ya era justo porque prácticamente era legal darle un cachetadón y darle un patadón a la señora porque se portó mal. Pues la violencia intrafamiliar viene de un proceso histórico de mucho tiempo atrás, que es algo que se venía trabajando desde siempre, solo que hasta las fechas actuales, hasta los movimientos, hasta la segunda ola del feminismo se consideró ya como un hecho delictivo y ya como una consideración grave, porque antes estaba visto como algo normal que el esposo corregía a la mujer porque no lavaba la loza, porque no le tenía la comida, o corregía a los hijos, o muchas veces la esposa también corregía al señor por X o Y razón, pero hasta los movimientos sociales de los años 60 se consideró ya como algo grave y una conducta delictiva. El origen de la violencia intrafamiliar se remonta principalmente a la religión católica. Esta iba dirigida inicialmente contra la mujer.
Esto se evidencia cuando en el año de 1140 la Iglesia Católica expide un documento llamado decreto en el que le da poder absoluto al hombre sobre la mujer y predica que la mujer le debe sumisión y obediencia absoluta al hombre. A partir de lo anterior y gracias a la concepción de las religiones dominantes se crea la idea de la mujer con un rango de inferioridad. Un ejemplo de esto es la institución del matrimonio, la cual se realizaba con fines puramente económicos y sociales en favor del hombre. ¿Y todo esto qué genera? Pues que las conductas machistas se reproduzcan de generación en generación, creando así que el menor que habita en el hogar normalice estas conductas de violencia contra la mujer. Pero es en el siglo XX cuando se comienza a generar un cambio en la mentalidad y surgen organizaciones en favor de los derechos de la mujer. Ante todas estas medidas y mecanismos de protección contra la violencia intrafamiliar, Colombia no se queda atrás, aunque fue hasta el año 1996, en el artículo 22 de la Ley 294, que se tomaron las primeras medidas para prevenir, remediar y castigar la violencia intrafamiliar. Más tarde, en ese mismo año, con la Ley 575, se establece que los comisarios de familia pueden conocer sobre este tipo de delitos y de igual manera ponerle fin a ellos. Entre otras leyes implementadas en nuestro país está la Ley 600 del 2000, la cual estipulaba que la violencia intrafamiliar era un delito querellable, es decir, que necesitaba de la denuncia de la víctima para que éste fuese investigado. La Ley 1257 de 2008 dice que los casos de violencia intrafamiliar que ocurran dentro de las comunidades indígenas serán conocidos por la autoridad indígena. Entre otras leyes implementadas en nuestro país está la Ley 600 del 2000, la cual estipulaba que la violencia intrafamiliar era un delito querellable, es decir, que necesitaba de la denuncia de la víctima para que éste fuese investigado. La Ley 1257 de 2008 dice que los casos de violencia intrafamiliar que ocurran dentro de las comunidades indígenas serán conocidos por la autoridad indígena. Entre otras leyes implementadas en nuestro país está la Ley 600 del año 2000, que dice que la violencia intrafamiliar era un delito querellable, es decir, que necesitaba denuncia de la víctima para que éste fuese investigado. O está la Ley 1257 del año 2008. Entre otras leyes implementadas en nuestro país está la Ley 600 del año 2000, que estipulaba que la violencia intrafamiliar era un delito querellable, es decir, necesitaba denuncia de la víctima para que éste fuese investigado. O la Ley 1257 del año 2008, en la cual dice que los casos de violencia intrafamiliar ocurridos al interior de las comunidades indígenas serán conocidos por la autoridad indígena. O la Ley 1542 del año 2012, que dice que en la actualidad la violencia intrafamiliar es un delito de oficio, es decir, que su procesamiento penal no depende de la acción de la víctima. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este resumen sobre la historia de la violencia intrafamiliar. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden suscribirse, darle like y compartir este video.